Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa 38 de Hora UD. 38 como las jornadas que tiene la primera división, en la que Las Palmas no va a jugar la temporada que viene. Y en esta jornada 38 o en este programa 38, en el último de la temporada, pues nos toca poner las notas, como siempre se dice, a final de temporada, ¿no? Y para ello tenemos, como siempre, a Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Último episodio del curso. Episodio amargo porque nos hubiera gustado seguir comentando cosas de lo que pasa en el tapete. Estamos a las expensas de quién es el último equipo que suba a primera, pero bueno, toca ese balance. Creo que ha sido positivo que pasen los días, ¿no? Se amaina todo un poco. Creo que también te deja ver las cosas con un poquito más de claridad y hay bastantes cosas que analizar, desde las notas, como ya hemos dicho, hasta cuál es el horizonte a corto plazo, que serían los rumores barra fichajes, como a medio largo, que sería el proyecto de la temporada 26-27, si no me equivoco, ¿no? 26-27, sí, sí, sí. Sí, hay mucho de lo que hablar. Primero en este programa pues haremos un repaso, ¿no? A la temporada a través de las notas individuales de cada jugador, una pequeña pincelada de cada uno de ellos y luego ya en la segunda parte pues sí que analizaremos y debatiremos pues algunas noticias de las más recientes que estamos teniendo en estas últimas horas. Es 16 de junio, estamos grabando esto el martes 16 de junio. Todavía le quedan 14 días para abrirse el mercado, por ejemplo, así que por ahora todos son rumores, todos son, pues bueno, terminar de cuadrar esas cuentas a 30 de junio, que es cuando se cierra la temporada, y a partir de ahí, pues ya empezar a ver o a visualizar, como dices Miguel, tanto el corto plazo, que es la plantilla de la próxima temporada, como ese que parece cambio de timón o vuelta a un poco las raíces, ¿no? Del proyecto a medio y largo plazo, que es lo que se empieza a barruntar en todo lo que es el entorno de la Unión Deportiva Las Palmas. Ujú. Siempre solíamos hacer un titular, ¿no? De los partidos y demás. Te pido un titular de la temporada, ya como decías, pues con varios días de margen desde la eliminación contra el Málaga en las semifinales del playoff. Mi titular muy sencillo, la ilusión nos hizo pensar que podíamos, pero la realidad fue que no hemos podido. La ilusión, porque creo que todo aficionado aunque es muy complicado, ¿no? El efecto rebote, el según bajas vuelves a ascender. em, Uno estaba con ese gusanillo dentro como aficionado de que, oye, haciendo bien las cosas que medianamente se han hecho bien, no quita que el palo que te lleves o que nos llevamos por no ascender, no lo quita, ¿no? Pero creo que más o menos hicimos bien las cosas, a los números nos remitimos, no sé cuántas semanas seguidas en puestos de ascenso, ascenso directo, playoff, etcétera. Pero luego eh, la realidad de abril en adelante, te diría, deja claro que tanto las lesiones como la planificación de la plantilla, como aquí también metemos a Luis García, el hecho de no querer ir a por un plan B en según qué ocasiones, te han dejado un año más en segunda división. Eh, El yo para tuyo, mí voy a tu, decir tu titular. que un equipo muy regular, tanto en nivel como en la forma de jugar. Digamos que regular de nivel en forma negativa, por así decirlo, y regular en cuanto a su estilo de juego y a sus resultados de forma positiva. Un equipo regular que le faltó una marcha más a final de temporada. Yo creo que con eso me quedo. No eres tú muy fan de la regularidad, ¿eh? No te gusta siempre ser No, sí, lineal, ¿no? sí. Sí, sí, o sea, ha traído creo en esta temporada cosas positivas, pero luego al final ha faltado, creo que por muchos factores. Lo hemos comentado que las lesiones, por ejemplo, han restado algunas de las piezas más diferentes dentro del plan, como puede ser, por ejemplo, Ale García. Pero dentro de eso creo que eso que le ha faltado una marchita más al equipo para lo que decía justamente, para un plan B, para intentar cosas distintas en ciertos momentos y para salirte un poquito del guión. Ha faltado quizás un poco de cintura
que viene por muchos aspectos, por el entrenador, por la planificación, por los propios jugadores. Hay muchas cosas que entran ahí. O Em, sea, estaríamos de acuerdo que cuando no se logra el ascenso, el hecho de no lograrse es por varias patas, ¿no? O tú, por ejemplo, pones como única pata al entrenador. Que yo creo que aquí, si no asciendes, tiene parte de culpa, entre comillas, jugadores, que es una pata, entrenador, que es otra pata, planificación deportiva es otra pata. Y no sé si metes en esa misma pata a Miguel Ángel o no, o la separas, pero son varios quizás no los factores que te hace, tanto te hace lograr el objetivo, así como creo que si asciende no es solo milagro del entrenador, sino que se han reunido una serie de cúmulos y factores para lo bueno, pero creo que para lo malo cuando no lo logras también. yo creo que sí, hay varios factores, por supuesto, pero yo creo que lo principal de todo es justamente que yo no veía a este equipo ascendiendo y no veía a esta plantilla ascendiendo. Y creo que partiendo de esa base, pues sí, al final, lo que te digo, te quedas corto porque has tenido algunas lesiones y la planificación no ha sabido adelantarse a esas lesiones. Tampoco se ha terminado de apostar o tampoco es verdad que se hizo el esfuerzo en invierno viendo que el equipo iba bien, pero en verano se hicieron más apuestas que tirar por jugadores que fueran realidades para buscar un ascenso inmediato. Por tanto, yo creo que en invierno hubo un cambio de timón un poco por la buena dinámica que llevaba el equipo y por tanto me da a entender que desde el inicio de temporada el plan no era ascender a la primera, o sea que se iba a intentar y que iba a haber herramientas para estar arriba seguro, pero que no era una obligación de sí o sí ascender, como sí pasó, por ejemplo, en el descenso de 2018, que la siguiente temporada se hizo una apuesta muy fuerte y, por ejemplo, se echó a Manolo Jiménez estando el equipo en playoff, así que creo que este año sí que eso ha cambiado con respecto a la última vez que el equipo descendió de primera. Sí, aquí, bueno, te iba a decir, aquí la incógnita es saber qué pasará, pero creo que eso nos lo dejará, perdón, claro, Miguel Ángel Ramírez el próximo lunes, si no me equivoco, habla, ¿no? Y ahí típico balance, típica rueda de prensa de números y tal, pero ya no lo conocemos y creo que sacará pecho, o sea, dirá que no se ha logrado el objetivo, pero sacará pecho porque los números, el estadio, un proyecto, está todo vendido, ¿no? Este tipo de cosas que ya todos no lo conocemos. Y yo creo que también ya nos va a decir un poco, pues para la próxima temporada, no va a continuar Pepito, 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 pero ya tenemos a fulanito, fulanito, fulanito. Es muy de eso, Miguel Ángel Ramírez, ¿no? O sea, él, a resumen de dos, tres palabras, a él no le duele, es un poco memoria de pez, ¿no? A él no le duele las cosas, no las siente tanto, sino que ya como empresario ya piensa, pues, lo siguiente, números, tal, 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 ¿no? Entonces ahí Sí, creo que el aficionado se coge más lucha pensando y repensando lo que pasó durante la temporada que Miguel Ángel. sí, sí, no, además, para él es otro año en el que el equipo está luchando por ascender a primera, para él es un éxito eso, el estar en primera o luchar por ascender. Y está el equipo establecido en el fútbol profesional, que para él es la máxima obligación para el club. Por tanto, pues si esos son los mínimos que se pone la dirección del club, tampoco podemos pedir nosotros mucho más. Sí, pero si lo piensas fríamente y te aíslas un segundo y ahora vamos con las notas, te aíslas un segundo. Claro, uno como aficionado, porque el fútbol mueve pasiones, uno quiere ascender y quiere objetivos que se transformen, quieren que las victorias te hagan acercarte al objetivo. Pero desde el punto de vista empresarial y visto como casos del Zaragoza, casos del Sevilla, que está hasta aquí la corbata, que se salva por milagro, eh, este tipo de clubes, ¿no? Que tú apuestes por X jugador y X entrenador, tal, y al menos el proyecto te haga no perder en cuanto a números, en cuanto a las perras, no está mal también del todo. ¿Qué pasa? Eso No, no, no. desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde el punto de vista, repito, futbolístico, emocional, quedarte ahí aplatanado en la misma línea, no hay estímulo alguno. No te genera ilusión ir al estadio, ni ver al equipo y demás. Pero Es desde lo que empresarial es entendible su discurso, sin defender, o sea, sin defender su postura, sino simplemente poniéndonos en el lugar ese.
Te pongo un ejemplo eh, distinto. O si fuéramos, que se me entienda, el Celta de segunda división, promoción de la cantera, confiar en en entrenadores que te vienen desde abajo, tirar de pibes que sienten el escudo y que a partir de construir eso intentes dar pasos hacia adelante, mejorando también tu cantera, intentando volver a instalar el equipo en primera división. Creo que dentro de lo que cabe todos lo compraríamos. El tema es que somos un equipo que ha pasado desde las últimas 20 temporadas más tiempo en segunda que en primera, pero es que además, pues trayendo entrenadores de fuera, haciendo fichajes cuando se asciende con muchísimo extranjero, cuando te van las cosas bien te olvidas un poco de la gente de abajo de la cantera y cuando necesitas... Pues porque no te salen las cosas, porque vuelves a descender a segunda de más, ya vuelves otra vez a tirar de la gente de la tierra. Esos bandazos son los que creo que más desconectan a la afición más que cualquier otra cosa. Ya sabemos que Ramírez tiene los mismos amigos o defensores que enemigos o bueno, o gente Detractores. que le critica, ¿no? Exactamente. Eh, pero creo que sobre todo el tema está en los bandazos que se dan en cuanto a planificación y en cuanto a olvidarse un poco de lo que es la Unión Deportiva, que es al final un equipo de mucha cantera y de pibes que sienten el escudo, básicamente. Sí, una pérdida de identidad clara, ¿no? O sea, Pero que es un ciclo, o sea, te van las cosas Sí, bien, sí. pierdes la identidad, bajas y entonces tienes que volver a recuperarla y vuelves a tirar de ello para intentar volver a subir. Pues en algún momento tienes que cortar ese círculo vicioso. O limitar por ejemplo, esa cuantía de extranjeros, entre comillas, o de no isleños o no tal, limitar a un número y que a lo mejor trayendo menos, quizás pueda hacer que sientan más el escudo, porque, o sea, tradicionalmente Las Palmas ha tenido mucho arraigo también con lo de fuera. Coño, yo recuerdo Marcos Márquez no es nacido y tiene mucho arraigo, los argentinos en la época dorada y tal, pero que cuando quizás solo traía dos o tres, esos dos o tres sentían mucho a la isla. Sin embargo, cuando cada año es un proyecto de 11 nuevos. Y 11 nuevos que se van, que llegan en agosto o septiembre y en un 30 de, bueno, ni el 30, el 2 de junio dicen, niño, el alquiler recogido y ya, ya me voy a la siguiente, ¿no? Y así en bucle, ¿sabes? O sea, el problema no está siempre en cuántos de fuera vienen y cuántos mm, no vienen, sino en los que vienen, cuántos se integran con los que ya tengo aquí de casa. A mi modo. Sí, Oh, mira, Elías Romero es el claro exacto, no, no, ejemplo. no. Es que Elías Es Romero que, no es de aquí y, y el pibe lo notas que siente porque a lo mejor traes a uno o dos. exacto. No es tanto los que vienen los tal, sino cuántos se quedan de base de un año a otro, que son los que realmente van haciendo callo y van haciendo ese sentimiento del que hablamos, obviamente. No tienen por qué ser isleños y yo qué sé, cualquiera de los pibes. O sea, Adri Suárez porque, por ejemplo, porque es aficionado de Las Palmas y demás, pero no tiene ninguna necesidad Adri Suárez de ser de Las Palmas cuando se fue a Península, al Villarreal, cuando tenía 12 o 13 años. Te quiero decir, pues a lo mejor de chiquitito era aficionado del Barça o del Madrid, Las Palmas no le ha importado nunca y encima se fue con 12 años a Villarreal o con 13. Pues ese tipo de pibes que no tienen por qué sentir los colores de Las Palmas, ¿sabes? Por mucho que haya nacido en la isla. A eso me refiero, que realmente el lugar de nacimiento sí está bien, pero tampoco es definitorio de que seas de un equipo u otro. Tal cual. O sea, sin ir más lejos, las dos últimas joyas, ninguna nació en la feria ni ha nacido en Chamán. O sea, las dos últimas grandes joyas jóvenes vienen las dos de Tenerife. O sea, no tiene que nacer en Gran Canaria para decir, es que los de la isla tienen que tirar para adelante, no. Sino es darle el hueco, sea de donde sea, pero que se sienta, o sea, sea parte intrínseca de ello, del proyecto. No el primer equipo, ese aislamiento a veces en el que vive y el resto es otra cosa, ¿sabes? Ahí creo que está el error y como tú muy bien dices, es un ciclo, un bucle que parece o que por ciertos momentos solo lo ven los de fuera y no los de adentro. Total. Pasamos a las notas, si te parece, y luego comentamos este tema de esa canariedad, de esa vuelta a la canariedad del que se habla y de muchas otras cosas más de cara al futuro. Pero bueno, creo que para cerrar la temporada lo mejor es tirar a las notas de la plantilla. Así que metemos el timple ya por última vez en la temporada y pasamos a las O notas de la temporada.
Pues vamos a, como decimos, a pasar las notas ese día amargo, ¿eh? No sé si en tu caso era amargo o no, de ir al colegio, al instituto, ver al profesor cara a cara por última vez en el año y bueno, y luego no sé si llevarte esas miraditas o esa bronca de tus padres en el coche o cuando llegabas a casa. No, no, mi padre me cogía antiguamente, o antiguamente, me siento un viejo, era un boletín azul casi de cartulina, así, y me lo cerraba el hijo puta y me miraba serio, tal, y después decía que nada, está aprobado, tal, no sé qué. Y decía, coño, ¿sabes? Pero me vacilaba así. Ahora como todo es en los iPads y todo te llega el Sí, momento, sí, pues sí, poca lo cosa. sabes 2 o 3 días antes de ir a ver a los profesores, sí, sí. Exacto. Venga, las notas. Bueno, hay que decir a los oyentes que las notas engloban a todos. Y todos quiere Sí, sí, decir sí. Cedeño, Lukovic, dime dos, tres más que se... Ah, Marcardona y alguno que otro nos dejamos. O sea, vamos a hacerlo todo, uno por uno, lista por lista. No sé si pones tu nota y la mía y hacemos una media. Y, Sí, sí, vamos poniendo notas. o sea, hay medias, o sea, hay notas individuales, media general por jugador y después el equipo también tiene una media en total, ¿no? Exactamente. Sí, Perfecto. sí, sí, vamos a ir haciéndolo así. Sobre todo las notas poniéndolas un poco por lo que nosotros esperábamos de los jugadores antes de la temporada. A ver, hay varios ejemplos claros, como por ejemplo Clemente Vale García, de los que no esperábamos nada y de los que creíamos y entendíamos en agosto que iban a salir cedidos y que han hecho 2 pedazos de temporada. Entonces, pues un Ujú. poco también es por lo que esperábamos cada uno de cada jugador. No es lo mismo lo que se le pide a Mika Mármol o a Alex Suárez, por ejemplo, ¿no? Por poner 2 ejemplos de la misma posición. Así que nada, partiendo de eso, también jugadores que han tenido minutos, hay algunos que va a ser casi imposible ponerle nota porque han contado muy, muy, muy poquito. Pero empezamos con Dinko Horka, que vamos, posiblemente será una de las notas más altas Mm. de la temporada, Miguel. No sé cómo evalúas al portero croata. Bueno, bueno, es que no sé si hacerte spoiler ya, pero a veces no hace falta ni decirlo. Para mí, sobresaliente del Balcánico, mínimo un 9 y ya luego si se le quiere añadir o 9,5 o lo que sea, pero mínimo de 9 para arriba es el más, y se justifica al ser el más regular, sin duda, durante la temporada, porque tú dices, al principio dudaba un poco, o dejaba alguna que otra, claro, pero al principio ¿cuánto fue? ¿Dos partidos de 44 que creo que ha disputado Las Palmas? ¿Dos, tres partidos? Sin embargo, en el resto, en 40, 39 jornadas, ya es que no solo haya sido regular a nivel positivo, es que ha sido el mejor. O sea, no había un resumen de la Unión Deportiva el día después que no saliera una mano del balcánico, del croata. Y así una tras otra, una tras otra. Y esto lo dijimos en el episodio de la semana pasada, viniendo de ser portero suplente de primera división, pero sin ninguna mala cara, un excelente profesional. Nunca lo hemos visto decir esta temporada, pese al momento este de enero, febrero, malos comentarios a prensa, ni filtrar nada, ni nada. Un tío súper correcto, súper profesional y un excelente portero que yo creo que lo veremos lejos de Gran Canaria, pero con un poco ese aroma de Saúl Coco, ¿no? Cuando se marchó. De si estamos orgullosos porque este pibe, creo que cada vez que se puso la camiseta se dejó los cuernos por ahí. Pues yo había puesto un 8 de inicio, pero me acabas de convencer para subirle las 9, así que poquito más que añadir de Dinko Horkas, que se queda con un 9 esta temporada. Los otros dos porteros, Caro y Adri Suárez directamente ni lo hemos visto. Y José Antonio Caro, pues jugó el partido aquel que expulsaron a Horkas y el siguiente, por aquella expulsión, que la verdad que ni me acuerdo, pero bueno, fue Mirandés y no recuerdo quién fue el otro partido. Y Copa del Rey, tampoco hay mucho de lo que rascar de aquí. Sí, No me parecería justo tampoco ponerle una nota. quizás Churripi te deja un poco así sin más, un 5, una nota peladilla en lo deportivo, pero por lo que cuentan los jugadores bueno, y por lo que habla también incluso Luis García, es un excelente compañero de vestuario.
Sí, Me refiero sí, sí, sí. que el sabor de boca es mucho más dulce pese a haber jugado, como tú dices, 3 partidos a lo máximo, ¿no? O dos, no Sí, lo sé. sí, un portero que sabía lo que venía, que si fallaba Jorca era un seguro porque tiene experiencia, pero como dices, tampoco hay mucho de donde rascar en lo deportivo, más allá de que dentro del vestuario, No sé si pues sí, es contrato verdad de que un año, ¿eh? O sea, ya sí, se sí, termina. contrato de un año, ya se va, se Vale, vale. despide. eh, y por ahora se quedan Jorcas y Adri Suárez, aunque parece que Jorcas pues se irá de la isla. Pasamos a la defensa, lateral derecho, empezamos por Marvin Park. No sé qué sensaciones te deja porque bastante irregular Mm, el extremo el ex del Real Madrid. La nota yo creo que complicada. te diría 5 raspados, raspados. 5 raspados, raspados, porque creo que ha sido un jugador mm, que se ha caracterizado por su irregularidad, pero creo que tienes que valorarlo positivamente el hecho de ser polivalente, ¿no? Que el entrenador lo conciba como un jugador polivalente, que no ha puesto malas caras, que te ayuda, ¿no? A seguir ejercitando y demás, pero que luego su impacto directo en el campo sí que ha sido más negativo que positivo. Sin irnos más lejos, Sí. la acción de, mm, de la Rosaleda, perdón, no me salía la palabra, en el gol. Es decir, creo que el aficionado lo suspende, pero el entrenador en general, no Luis García, un entrenador en general lo aprobaría porque te sirve ese tipo de jugadores para ti. Siempre suma más que resta. No sé si te convence o me expliqué, pero creo que es que A mí, eh, yo de- creo eh, que la última frase no, yo creo que a veces resta más que suma y además muchos momentos pa- transmite que la cosa no va con él y pero que... para el aficionado, pero si te fijas, si resta más que suma, creo que Luis García hubiera hecho un Iván Gil con él. Si este tío no Yo me creo que es que no aporta, le quedaba otra. no me aporta, claro. No, realmente sí le quedaba otra, Sergio. O sea, tú piensas, tienes a Pesolesi, Viti, No, no. eh, por Viti momentos. lesionado por Pesolesi no ha... Pero cuando ha estado Viti, bien, ha jugado por delante de Marvin. Es que Hombre, encima... evidentemente, porque Viti es 1000 veces mejor futbolista que Marvin, eso Por no eso, hay duda. y una vez se lesiona a Viti, el que entra es Marvin porque no tiene otra, porque en Pesolesi no confía, no ha confiado. Entonces, y porque siempre ha optado por tener un lateral largo por ahí, entonces no tampoco le entraba un Alex Suárez. Mm, a mí, vamos, un 5 a Marvin, pero como dices, muy raspado también, porque no me parece que ha hecho, vamos, una gran temporada y como te digo, en muchos momentos transmite que no, que la cosa no va con él. A mí el que sí me ha gustado, Perdón, la mítica de aprieta o el año que viene a septiembre, ¿no? Esto te diría la seño. sí, 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 total. Eh, le aprueba porque la profesora no quiere hacer el papeleo este de cuando suspende a un, Para a un quitarte. alumno en Exacto, verano. exacto. Para quitarte uno menos en verano. Sí. A mí te decía, el que sí me ha gustado es Viti, le voy a poner un 6,5. Tampoco ha sido una grandísima temporada, pero a mí me parece que ha aportado bastante. Sobre todo en momentos en los que Las Palmas iba a presionar alto, a jugar a campo rival, en esas correcciones, ¿no? Defensivas de ser el jugador rápido que va a cortar y demás, ha estado muy atento. En ataque creo que ha aportado muchísimo, muchas veces también metiéndose incluso por dentro. A mí la temporada de Viti me gusta, me ha gustado, me parece que ha sido positiva y es uno de esos jugadores que tiene que estar sí o sí en la plantilla el año que viene. Ojalá que con menos pausas por temas físicos, porque me parece que es lo único que le falla a un lateral que para segunda creo que puede estar siempre en equipos top y que incluso en primera podría tener su hueco tanto con Las Palmas como con alguna salida a otro equipo. Sí, para mí un. Yo le voy a poner un 7,5. O un 7, venga, un 7. 7,5, porque creo que no te hace ir a más en notas porque realmente se ha lesionado bastante, se ha perdido ciertos tramos importantes. Cuando no se los ha perdido, es un lateral muy de fútbol moderno, muy rápido, que ataca muchísima profundidad y creo que este año lo hemos visto aún más correcto a nivel defensivo.
Me tranquiliza que él se despidió esta semana en sus redes sociales, como lanzando algo así, como que esto sigue, ¿no? Que estamos jodidos, pero continúa el proyecto y demás. ¿Dónde me pone a mí un poco nervioso? Ahora que ha bajado el Oviedo, o algún que otro, por ejemplo, Mafeo se ha ido a Mallorca, algún que otro equipo puntero que digas tú, me interesa. Y Las Palmas entre, ¿no? a una posible negociación por él. Porque, repito, como tú muy bien dices, es un lateral quizás de los mejores de toda la segunda división. Entonces, por ahí creo que sería importante Sí. tenerlo. Y si está sano, es un jugador top. Yo tampoco tendría tanto miedo por clubes nacionales porque me da que la economía de casi todos los equipos en la liga, en tanto en primera como en segunda, va muy justita y ese tipo de fichajes de pagar 1 o 2 millones por un lateral derecho de Las Palmas, creo que no se darán y menos con un jugador que ya no es tan revalorizable porque es que no sé la edad que tiene, pero tendrá, Te lo lo tengo por busco. aquí, 28, 28, 28 años, 29, ¿no? 28 años. Entonces, me parece que no son las apuestas que harían los clubes que a día de hoy pues, van más justitos de dinero, que como digo, creo que son la mayoría en primera y segunda división. El otro lateral derecho, que también ha tenido minutos, pero que tampoco vamos a valorar, es Pesolesi, que para mí debe ser la apuesta decidida de cantera el año que viene, 100%, y además incluso pensando en ser titular, porque sobre todo el físico que tiene y lo acompaña muy bien con la técnica, me parece que es extraordinario para un jugador que este año está en su último año juvenil, por tanto, vamos, debe ser la apuesta decidida del entrenador que esté el año que viene, sí o sí. Sí, mi duda es si se queda Viti. Ahora iremos a Clemente. Yo no tengo tan claro que siga. Yo no tengo tan claro que siga. Mi duda es si tú debes, quieres y debes contar con Pesolesi, saber ubicarlo. Y si sigue Viti, no sé yo si Pesolesi quizás le vendría bien un cambio al lateral izquierdo. O uno de los dos. Pero Pesolesi coincido totalmente contigo. Debe ser la apuesta de futuro. Y yo creo que se lleva un aprobado, un bien, un 6, una nota que tú le quieras poner. Pero por la proyección que tiene. O sea, creo que es un jugador Sí, que sí, no porque puede suspenderle, no le puedes cortar alas. no, y hay que recordar que la primera jornada acaba expulsado contra el Andorra. Exacto. Sí, la primera jornada peca de estar muy Sí, verde, sí. que por el estar muy verde, ahí lo frena Luis García. Sí, total. Lo Pero frena. bueno, el cambio le he visto bastante, sobre todo a partir de enero con el filial, también con el juvenil y en algunos partidos que ha El, aparecido. Me ha el parecido que Deportivo, el el cambio Deportivo en partido. Gran Canaria. Te diría ese partido, Sí, creo, ahí y fue muy bien. Castellón creo que también lo juega. Uno de los dos contra uno, Eh, uno grande, por así decirlo, se hizo un auténtico partidazo. Sí, sí, sí. Y el otro día a mí cuando entró en Málaga me gustó bastante porque además se le vio con confianza para intentar cosas desde la banda derecha. A mí es un jugador, vamos, de la cantera es el jugador que por supuesto más me gusta y más me creo para la temporada que viene en el primer equipo. Pasamos al puesto de central. Vamos a empezar con el que menos ha jugado, Juan Mersoc. A mí me deja muy frío su temporada. Le voy a poner también un 5 raspado porque creo que ha tenido alguna que otra buena actuación. Recuerdo que el partido en Granada de 0-0 que creo que juega de titular, si no me equivoco, y entra en un par de partidos y demás. Te digo, me deja frío y hace falta un paso adelante porque parecía que era la gran apuesta de futuro en el centro de la defensa amarilla. Yo le voy a poner un 4 primer suspenso. Me molesta mucho suspenderle, entre comillas, porque yo creía que este año iba a ser el paso al frente de eh, él como persona. O sea, creo que como jugador todo lo teníamos tal, pero quizás le faltaba un poco, como se dice, quitarse la peluca, ¿no? Dando el paso ese enfrente. También porque tú lo ves coño, piensas que es un tío echado para adelante, con actitud, jerarquía, ¿no? O sea, llamado a liderar. Y creo que este año la suplencia, si lo hemos visto tanto suplente, es por algo. No, no, es que el míster esto. No, no, si quien más te valora es el staff técnico y creo que no ha sido regular, o Alex Suárez incluso ha sido por delante tuya el central titular, cuando no está Barcia, es por algo. Me esperaba mucho más y no sé, me deja frío la temporada del Sol y también me deja frío la apuesta a futuro de él.
¿Dónde lo colocas? ¿Sigues confiando? No, no lo sé. Sí, además, por puntualizar una cosa más, a mí cuando juega me da la sensación de que en muchos momentos se despista porque va demasiado sobrado. Porque se ve muy superior o se cree muy superior y en muchos momentos tiene despistes, tiene fallos en los pases, fallos en los controles y demás, porque creo que no está lo suficientemente tenso que se le debe pedir a un jugador que compite en el fútbol profesional. Y creo que por ese Exacto. tipo de cosas es por lo que no se termina de confiar Y no es en él una crítica bastante. de malicia, Sergio? O sea, creo que es porque los dos vemos un potencial suyo enorme y que no lo está sabiendo aprovechar. O sea, no es una crítica de esta de, oh, qué malo es que se vaya. No, o sea, No, 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 no. no. No, no vamos por ahí los tiros. También, también es verdad que a mí técnicamente se me queda corto para ser el central titular o el jerarca de la Unión Deportiva Las Palmas, al menos con el juego, el estilo de juego que conocemos de la Unión Deportiva. Eh, Alex Suárez, como decías, cuando no ha estado Barcia, le ha ganado la partida a Juan Mersoy y se ha convertido, sobre todo en este final de temporada, en el titular. Un tío de la casa, que es uno de los capitanes, que siente el escudo, que sabe de sus limitaciones y las intenta suplir como puede. Para mí es un 6, porque siempre está Alex Suárez, sea en primera, sea en segunda, da igual el partido que sea, para él es casi siempre una final y al final con sus limitaciones, pues siempre creo que da la talla y siempre da una versión más o menos aceptable. Mira, yo te diría, si hacemos las notas de marzo hacia atrás, un suspenso, clarísimo. Pero creo que lo llevo al aprobado un 5 por la conformidad, ¿no? Decir, bueno, con el argumento este que dices tú, ¿no? Es que siempre es de la casa, está bien, siempre. Claro, si eso todos lo sabemos, pero creo que cuando estás llamado a o quieres estar ahí por, necesitas algo más. Unas aptitudes llamadas a, unas cualidades llamadas a, que yo creo que Las Palmas aspirando al ascenso o hasta o a rozar los 3 4 puestos, con un defensor suplente como Alex Suárez te cuesta. Dicho lo cual, Alex Suárez eh, en un mitad de tabla baja de segunda división es el rey absoluto, no tengo ninguna duda. Para el entrenador y para la afición. Pero bajo mi punto de Todo. vista, para un equipo llamado a ascender, se te queda muy corto. Totalmente. Sergio García empezó la temporada como un cañón, ha Hmm. estado por muchos momentos rindiendo muy bien y los dos al final terminamos analizando que hubo una parte de la temporada que ya sí se vio un bajón de él, quizás también lastrado por lo físico, para mí un 7,5. Sí, bueno, sí, lo mismo. De aquí para atrás hubiera sido un 10 en absoluto. Creo que fue la sorpresa positiva para todos hasta Navidad. De Navidad un poquito para adelante se te ha quedado muy, muy flan, ¿no? Se nos desvanece. Un 7, pero un 7 que dices tú, me jode ponerle esa nota, porque sabes que es para más, ¿no? Y sobre todo me jode no haberlo aprovechado sabiendo que su último partido fue contra ni me acuerdo quién fue el último partido, ¿no? Contra el Valladolid, que fue el que se lesionó. Esa, pues mira. Y ya no jugará más de amarillo. Así es. Y otro que tampoco va a jugar de amarillo es Mika Mármol. Eh, que yo voy a ser bastante duro, le voy a poner un 5. Creo que Un por 5, momentos ha hostia, hecho buenos, sorprende. por momentos ha hecho buenos partidos, pero creo que su calidad debería haberse hecho notar muchísimo más y ser más impactante en la defensa de Las Palmas, sobre todo en los momentos en los que ha faltado Barcia, me ha faltado un poquito más de liderazgo por su parte, que creo que le ha faltado y creo que cuando Barcia no ha estado, Mika Mármol también ha restado un poco de sus prestaciones porque no tenía al lado ese jerarca que puede ser Sergio García. Pues mira, si con Dean Corca íbamos al 9,5 así, te sorprende, pero yo le voy a poner un 9 a Mika Mármol. Porque esto lo hemos dicho en otros episodios, si lo han escuchado los oyentes, es un futbolista que se come un marrón, sabiendo que es un jugador de primera o cartel medio europeo, se come un marrón quedándose en segunda. Es decir, se quita un año de su carrera y ya no es tan joven como a priori parece. Y en vez de bajar los brazos, sigue activo.
sigue siendo un seguro, sobre todo cuando ha estado bien con Barça compenetrado por arriba, salida de balón de las mejores que recuerdo de los últimos años, compromiso, goles. Ha tenido carencias, sí, pero es que Las Palmas, quizás en los momentos más importantes de mayo abril, ha tenido carencias todos. Pero ¿qué pasa? Que en el más bueno las carencias se notan más, porque también le exigen más, ¿no? Entonces, creo que se va gratis, pero no es una marcha dolorosa en lo económico, porque es que no le puedes pedir mucho más. Es entendible que se vaya gratis porque también no lo que no es entendible es todo lo que nos dio a ese coste. Bueno, pues dos visiones muy diferentes. Sale de media un 7, así que bueno, ese 7 para Mika Mármol, que como decimos, se va gratis y no vestirá de amarillo la próxima temporada. Otro que sí vestirá de amarillo la próxima temporada será Enrique Clemente, que renovó hace algunos meses y que ha sido el dueño total de la banda izquierda. Una de las mayores sorpresas sin duda de la temporada. Por momentos un poquito más bajo, ¿no? Pero creo que junto con todo el equipo, creo que ha sido un poco más de contagiarse un poco del estado de forma del resto del equipo. Pero bueno, para mí es un 8 bastante sólido, bastante consistente. Mm. Empezó mejor de lo que ha acabado la temporada. Creo que también físicamente ha llegado un poquito justo al final. Pero bueno, sobre todo con eso, pues creo que todo lo que ha metido han sido golazos. Así que poco más se le puede pedir a un Enrique Clemente, que lo decíamos al inicio. eh, en agosto lo veíamos más fuera que dentro de la Unión Deportiva. Sin un 8,5 yo le pondría, sin duda, entra en el podio de las no, de los más de las mayores sorpresas, ¿no? De la temporada. No me salía la explicación. Porque creo que empezó en agosto. Si todos empiezan en el punto cero, creo que él empezaba en el -50 por confianza. Y esto le pasó a GC, pero por físico, ¿no? GC empezó incluso más atrás, ¿no? Pero creo que por confianza tú ya sabías que no era un jugador válido a priori y que tenía más que perder que ganar. Y sin embargo, tío, hoy en junio es que tú dices que yo quiero contar con Clemente el año que viene. Tú dices que seguirá de amarillo. Porque al igual que creo que tú dices quiero contar con Clemente, creo que ya hay otros jugadores, otros entrenadores, otros equipos que quizás también quieren contar con Clemente. Y no me extrañaría, ¿no? Porque creo que se ha visto sobre todo una faceta muy goleadora de un perfil que no esperábamos. O sea, no lo esperábamos. Sí, Y sí. un defensor goleador suele ser más aéreo. Pero este es un defensor atípico, o sea, un lateral atípico porque ni es bajito, veloz, que es un cañón y no es un Viti. O sea, tú esperas más goles de Viti que de Clemente, ¿no? Por ponernos. Y sin embargo, te diría que si no son 5 goles o 4, por ahí se queda los tantos de Clemente. Cinco goles, 5 goles. 5 goles y 26 años. Típico jugador que de joven tiene mucha proyección, fue internacional con categorías inferiores con España, por ejemplo, ¿no? Y que luego pues termina explotando quizá un poquito más tarde de esos 20, Mm, 21, 22 años. Así que bueno, gran temporada de Enrique Clemente. Y el otro lateral izquierdo, Cristian, llegó en verano. mm. Casi que para ser el titular, porque nadie veía esa irrupción de Clemente, se pagó un traspaso por él, creo que cercano al 1 millón de euros, y no ha terminado de confiar nunca a Luis García, más allá de que ha tenido algunas buenas apariciones el propio Cristian en algún partido, dándole profundidad en banda, incluso metió un gol, así que no sé qué nota le pones porque me parece bastante complicada. Quizás un 5,5, la que tú quieras. Yo creo que es el típico, si esto fuera una clase con la seño, pues el típico ni fu ni fa, ¿no? Eh, te cumplió, pero ni tampoco, ni hizo méritos para suspender, pero tampoco le ves más méritos para sacar más notas. Entonces, o sea, no, y Sí, sin no más. por su fútbol, porque también es que la realidad es que Luis García no ha apostado mucho por él, porque Te voy a decir que es más la no nota puedes por. sacar más. Exacto, la nota es más por la apuesta o por la poca apuesta en este caso de Luis García en este jugador. Cerramos así la defensa.
El único suspendido es Juan Merso con un 4,5. Y luego tenemos ahí a Marvin y a Cristian con un 5. Ale Suárez 5,5. Viti 6,75. Barcia 7,25. Mika Mármol un 7. Y Enrique Clemente, que se convierte en el rey de esta defensa con un 8,25. Le resta bastante mi 5 a Mika Mármol, pero bueno, soy bastante exigente con Justo, el central catalán. ahora que has ido diciéndolas, justo, no justo, yo creo que está bien, ¿no? O sea, o te chirría alguna. Sí, no, no, no. Igual la de Marvin hasta le suspendería, pero bueno, creo que el 5 está bien. Sí, es verdad, Eh, es verdad. Pasamos al centro del campo. Pues no sé por dónde quieres empezar, si te parece. Por una de las notas más altas, creo yo. Lorenzo Matucci, cedido. Una opción de compra prácticamente imposible para Las Palmas. Te dejo que digas tu No, nota. no, no. Todo lo que no sea escucharte ponerle un 10 será una decepción, ¿eh? No, no, no. No, no, pues no. Em, La perfección no existe, me decían algunos profesores a mí. Y yo, no me ponían el 10. yo le voy a poner un 8. Creo que el 8 lo justifica creo que ha sido, si no me equivoco, el jugador con más minutos de la Unión Deportiva. Bueno, quitando a Orcas quizás, ¿no? Pero si no ha sido el que más, de los dos, tres No, que más. Clemente Clemente Aguama. y... Ah, pues no, mira, Clemente y Amatucci me salen con los mismos minutos, es decir, que han Ve. jugado en la misma cantidad de partidos. Y cuando eso pasa, Sergio es por algo. Y él ha sido una bendición. Otro que llegó como un total desconocido. Llegó de la Salernitana, ¡guau! Un descenso de la Serie B. ¡Oh! Un descenso, tal, esto, lo otro, tal. Y a veces hay que poner a un jugador determinado en un contexto determinado. Y creo que desde el día uno Matucci fue un fit, que se dice ahora, un fit perfecto para, tanto para el entrenador como para el propio Matucci, ha sido un fit la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí va a ser un 9. A mí me ha encantado. Creo que es ese tipo de jugador que necesita las palmas, que quizás es más de trabajo que de calidad, ¿no? Y lo ha demostrado. Creo que de los máximos recuperadores de la liga, de los máximos, bueno, de los que más trabajo le ha metido ahí al centro del campo. Y mira, no sé si Argentina debuta esta noche en el Mundial o mañana por la noche, no sé Esta si madrugada, sí. esta madrugada. Y en la convocatoria está un tal Maxi Perrone, que hace 2 temporadas aquí. Eh, yo creo que incluso no terminó de convencer tanto a la afición de Las Palmas. Pues no me extrañaría que la carrera de Lorenzo Matucci ahora siga dando pasos adelante. Él ha dicho, por ejemplo, que le gusta mucho el juego que se plantea en España. No me extrañaría que cualquier equipo en la liga, ya sea en primera o en segunda, vuelva a intentar una sesión o incluso comprarlo, porque me parece un jugador con mucho, mucho potencial y es que al final son solo 21 años, está en la órbita de la selección italiana, por tanto, vamos, me parece una apuesta segura y que en los próximos años le veremos crecer porque creo que tiene un potencial increíble y a mí me ha gustado mucho su temporada ahí en el centro del campo de Las Palmas. Eh, Su pareja más habitual esta temporada ha sido Enzo Loyodí, que acaba la temporada con más partidos que Kirian, por dar un poco la idea de la importancia de Enzo Loyodí en la temporada. Son 32 partidos, Kirian jugó 27 y casi 1.000 minutos más de Loyodí que de Kirian. Eh, Acaba contrato, veremos si sigue. Parece que todo hace indicar que va a seguir la próxima temporada el francés, que va a renovar, vamos, con Las Palmas porque acaba contrato este 30 de junio. No sé qué sensaciones te deja Loyodis. Mira, un 6,5 de nota. Creo que era una temporada donde se tenía que reivindicar tras una muy mal capítulo en la etapa con Diego Martínez. Para mí cumple con eso, se reivindica y la regularidad, o sea, o el nivel alto que tuvo antes de la lesión, sí, no sé, un mes y medio antes de lesionarse, esa regularidad tan alta y un nivel competitivo tan bueno, no le hace bien todo lo que antes de eso fue, ¿no?
Creo que vimos un Enzo Loyodí dispar, irregular, con muchas idas y venidas y demás. No, así como Amatucci encajó a la perfección desde el minuto uno, Loyodí como que le costó más. Pero cuando se entonó, fue muy bueno y fue súper determinante para el Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y te acuerdas que hablábamos, es que el Oyodí no es en esa zona de iniciación, sino un poquito más adelante donde él se gira y se perfila, ¿no? Cuando encontró ese cuadrado, esa zona donde jugar, fue súper determinante y ahí fluyó muy bien el juego de la Unión Deportiva Las Palmas. Total, yo también le pongo un 6,5 y sobre todo tiene que volver a encontrar la regularidad en el juego. Creo que es la clave para ver un Loyodis que vamos, que dé pasos hacia adelante. Ujú. Kirian, el tercero de estos tres que estamos hablando, ¿qué más minutos han tenido en ese doble pivote? Eh, No te has jodido, Creo ¿eh? que sí, lastrado obviamente por su proceso de recuperación y demás. Eh, yo creo que hay que ponerle... eh, le Yo, voy a poner un 6. Yo estaba pensando en el 5, pero le voy a poner un 6, obviamente esperando a que la próxima temporada, con una pretemporada como tal completa, esté ya bien físicamente y con ritmo competitivo para ser el líder de esta Unión Deportiva Las Palmas, que es lo que debe ser. si temporada de Kylian de suficiente alto o un bien raspado, ¿no? Un 5,5 o 6. Básicamente porque él pidió que lo jugáramos como uno más. Que me parece lógico, ¿no? Él dijo, yo no, ni pobrecito, ni estas cosas, ¿no? Yo soy uno más, que me juzguen como uno más y me traten como uno más. Y como uno más, se ha visto que por momentos no llegaba a. Sin embargo, también cuando cogió el tono físico, se sumó a la rueda de minutos de lo que te exige el fútbol de élite. Vimos un buen Kylian. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa rueda le pasó por encima, que nosotros pensábamos que él era el que iba a pasar por encima de la rueda y no al revés, lo hemos visto quizás un poco corto. ¿Por qué digo esto? Y rápido, la eliminatoria del Málaga me refleja que quizás no ha estado a la altura de lo que se le exigía, ni Sobre todo el partido de vuelta. sobre todo el partido de vuelta, ni el contexto, Sí. ni las formas, ni el fondo. No, creo que ahí se equivocó el Kylian futbolista. No entro en lo de Kylian persona con el rifirrafe porque creo que ahí donde las tiene de ganar es Kylian y no la afición. Pero bueno, eso es otro melón. En general, 5,5 6 bajo mi opinión. Sí, sí, es lo que toca. Em, Iñaki, poquitos minutos, me salen, deja que lo busque, 218 minutos. Mm. Una titularidad en Burgos que creo que nos dejó buenas sensaciones. Yo creo que su nota está lastrada o está condicionada por la poca apuesta que ha tenido Luis García en darle alternativa en ciertos momentos a Iñaki, vamos. Sí, no puedo suspenderle, me parece un caso muy parecido al de Pesolesi. E incluso vas al 6 o 6 medio alto, entendiendo su situación y su contexto, porque creo que es muy positivo que él, pese a no jugar, renueve. Estaba leyendo en el diario A estos días que él tuvo ofertas de Villarreal, intuyo que del filial, de Atlético, Villarreal y otro equipo más, ¿no? Sin embargo, o sea, que son proyectos que a priori apuestan más el primer equipo que que el Unión Deportiva Las Palmas. Pero sin embargo, ha decidido quedarse y seguir aquí. Para mí es un futbolista y creo que los dos coincidimos con un potencial muy grande y con una visión que trasladada de la mente a los pies es especial a los demás, ¿no? Esa conexión que tiene el juego con su inteligencia táctica creo que no la tienen los demás y a veces ve cosas que los demás no ven. Sí, no sé Desde qué. lo posicional, no desde medio centro llegador y demás, sino desde la base, me refiero. Creo que fue titular en el partido de Huesca, si no me equivoco, que lo cambian en el descanso, en aquella jornada que fue intersemanal, la única que hubo de toda la temporada. Y creo que los dos coincidimos en que le vimos intentar pases o intentar un dinamismo en el juego que otros compañeros no se han atrevido en otros momentos de la temporada. Y sobre todo a mí me parece que con los pocos minutos que ha tenido, cuando ha entrado no ha hecho nunca un mal partido, no ha hecho nunca una actuación desastrosa de esas que entras en el minuto 80 y no das una, no das un pase, llegas tarde a las coberturas. Es decir,
que para lo poco que cuenta, creo que tiene una mentalidad sobre todo bastante positiva. Y a mí, como tú bien dices, no sé si se terminará quedando aquí o si buscarán alguna sesión para que tenga muchos minutos la próxima temporada, pero para mí debe ser un jugador con el que se cuente porque creo que lo que ha demostrado es que tiene potencial para instalarse en una plantilla profesional del fútbol profesional. Nos queda el último mediocentro puro, antes de pasar ya a la línea un poquito más adelante, un poquito más de media puntas, que es Eduard Cedeño. Llegó como apuesta del Tarazona, si no me equivoco, que ¿Correcto? jugó la pasada temporada, el panameño, internacional con Panamá, salió cedido en esa sesión para hacerle un puesto a Miyashiro, ¿no? Que era un extranjero que llegaba y Las Palmas tenía los cupos de extranjero llenos. eh, Tampoco terminó de jugar mucho en la primera vuelta. Un 5 porque tampoco le hemos visto en exceso. Sí, otro 5 que se me entienda, así como creo que Amatucci es la evolución a años luz en cuanto a calidad y en cuanto a forma de lo que fue en Fulu o lo que le dio en Fulu. O sea, era como era la Champions League de lo que fue en Fulu. Quizás tú veías que Cedeño tenía cualidades para hacer esas funciones de Enfulu. Un pivote, un centrocampista de contención, destructor, que te llega a todo, que te barra todo y demás, ¿no? Así como Enfulu en su día estaba sobrado de experiencia o de o de esa manera de leer ciertas jugadas, aquella puesta en escena de Cedeño, que la primera que tiene, hace ras y llega de torpe y llega mal y te condiciona. Creo que el entrenador dice, es que el RAS ese me lo tiene que hacer cuando toque, no que su carta de presentación sea esa, ¿no? O sea, muy novato, quizás Cedeño que se entendió entonces que le diera salida el club en forma de sesión y que ahora se te pone un poco en plan melón de a ver por dónde podemos abordar este futbolista, si está dentro o no del próximo proyecto de los amarillos. Sí, 22 años, como digo, internacional con Panamá. Tiene todavía margen de mejora, pero bueno, veremos qué tal. Vamos a ir por dorsales con esa línea, como decía, un poquito más adelante. Y me sale el primero, quizás el de la nota más baja, o el que menos hemos visto, Benedetti. No sé qué sensaciones te deja el colombiano. De suspenso, la nota que te quieras, pero un suspenso, un, un 2 un 3 lo que le quieras dar, porque es un futbolista que no ha tenido minutos, si no los ha tenido es por algo, eh, ni creo que tiene las condiciones necesarias para el fútbol de, de Luis Enrique, iba a decir, de Luis García. Y yo creo que él se ha visto que quizás todavía su fútbol para Europa está lejos de ir de la mano. Entonces, es un marrón absoluto que se tuvo que comer. Ahí sí que le doy un punto para el asturiano. Una liada que se tuvo que comer de estos rollos de, de representantes, historias de estas, ¿no? Que no le ha venido nada bien a la Unión Deportiva Las Palmas y que sobre todo le quitó una ficha a vete tú a saber si o un canterano o una mejor incorporación. 68 minutos, pero lo que vimos no te dio nada a pie a poder agarrarte a que hubiera un mínimo esperanza de algo con él. Le vamos a poner un 3 y para adelante. Iván Gil, Y para adelante. Tú o yo, da igual. tú, dale. Un, un 4. Un 4 en suspenso porque creo que es un futbolista que cuando, esto no sé si lo dijo Francis Mata, creo que fue o Rafa León en sus redes sociales, cuando llega, y lo hablamos aquí también, cuando llega un entrenador, no juega. Segundo entrenador, tampoco juega. Y el tercer entrenador, tampoco juega. Y yo creo que este último, Luis García, sí que le dio más chance a Iván Gil dentro de lo tal. Niño, háztelo mirar, que quizás, repito, no es que no seas apto para jugar, pero es que quizás, vuelvo a lo de antes, no estás ni en el contexto adecuado, ni en el escenario adecuado, ni en el equipo adecuado. Entonces, eh,
un suspenso Pues yo también voy con otro 4. A mí es un jugador que nunca me ha terminado de convencer. Y como dices, para mí se me queda corto y es una posición que está doblada, sobre todo con un Manu Fuster, que todos entendemos que debe ser el dueño de ese lugar en la media punta. Y no le veo otro encaje a Iván Gil. Podrías pensar en pasarlo al medio centro, un pasito más atrás, un escalón más atrás en el juego, pero es que no le veo ese trabajo físico y esa implicación física para poder estar ahí, así que a mí también me parece que es de suspenso. Jeremías Recoba, para mí tiene que Oh, ser otra de las apuestas el próximo verano. Creo que se lesiona en un muy mal momento, en octubre, empezando la temporada. Porque creo que es de este tipo de fichajes que tienes que esperar un año para que se adapte al ritmo de juego, al entorno, a todo. A mí me cuesta ponerle una nota por lo que te digo. Creo que era un fichaje o un tipo de jugador de los de tener paciencia y esperar varios meses para ver su potencial real dentro de la plantilla. Yo por mí lo dejaría sin nota porque al final tampoco lo vimos tantísimo de lo que vimos, me parece que es un jugador que tiene mucha implicación, mucha garra, mucho trabajo, y más allá de eso le falta quizás afinar un poquito más en cuanto a la técnica y en cuanto al ritmo de juego, que creo que es la parte más importante de este tipo de jugadores que vienen de Sudamérica. tal cual. Rápidamente, creo que no le podemos poner nota, pero el feeling es más de aprobado que de suspenso. Y mi sensación futbolística es que creo que es un jugador que se puede enamorar la afición o la afición se puede reenganchar al equipo por la pasión que tiene este tío. Y también creo que él puede disfrutar mucho del fútbol aquí en Gran Canaria. Total. Manu Fuster, yo aquí tengo que Oh, decir que soy muy exigente porque sus cifras son espectaculares y creo que hacía mucho tiempo que no veíamos un jugador que sumaba tanto en Las Palmas, sumando goles y asistencias. A mí al menos se me queda corto en cuanto a incidencia en el juego. Creo que por muchos momentos, en muchos partidos, pasa desapercibido. Es verdad que tiene su último pase, es capaz de meter ese gol, pero creo que no es capaz de desatascar el juego de Las Palmas que en muchos momentos se ha atascado. Para mí es un 6. ya, duro, ¿eh? Yo le pongo un 7, le subo un puntito más, porque si aun habiéndose quedado atascado, Sergio tiene los números que tiene, joder, que hay que hacerlo. ¿Qué hubiera sido si se hubiera sentido con más libertad o se le hubiera encontrado su posición mucho antes de todas esas probaturas que tuvo Luis García en ese primer tercio de liga? Estaríamos hablando de quizás otro escenario. ¿Es, es entendible el bajón de Fuster? Pues quizás sí, porque a los que tienen algo especial en la zona de tres cuartos, también necesitan sentirse rodeados de gente especial. Y siendo honestos, no es casualidad que mejoró Fuster cuando vimos a un mejor GC, a un Stani mucho mejor. Y cuando le pusieron, bueno, a Ale García en la primera, bueno, pero también cuando le pusieron por la derecha a un Miyashiro con quien se pudo asociar, ¿no? Creo que es entendible que el bajón se haya dado por circunstancias externas. Me tiene incierto porque hay rumores, ¿no? De la Almería y demás, me tiene incierto aquí y creo que es un tic en los recordatorios para la directiva, perdón, sentarse con él y darle el peso que necesita y el apoyo que necesita Fuster. Sí, total. Pasamos al último, Jonathan Viera. Mm, Mm, mm. adelante, todo tuyo. Suspenso. mm, y no vea suspenso fácil, porque este es el que se lleva las críticas, no y demás. No, porque estamos midiendo su impacto en esta temporada, no el impacto que ha tenido Jonathan Viera como amarillo en su historia. El impacto de la temporada 25-26 de Jonathan Viera ha sido nulo, futbolístico. Ahora bien, su última gran implicación, como si esto fuera la guerra, ha sido la vuelta de Málaga, que ojalá hubiéramos visto ese nivel todo el año o ese grado de implicación. Porque ahí ya está incidiendo futbolísticamente y en lo extrafutbolístico, en lo que va más allá del tapete. Vimos a un Málaga, contra Málaga vimos un Viera que lideró, que le transmitió hambre,
ganas de ganar y demás. ¿Qué pasa? Que de ahí para atrás no ha transmitido nada de eso Jonathan Viera. Su rendimiento ha sido ínfimo y ha creado ciertos malos rollos, ese boom, ¿no? Ese mini boom que hubo, ese terremoto en prensa en marzo, por ahí, no me recuerdo bien. Tuvo que aceptar un rol que no le gustó y demás. Pero te digo, para mí, un suspenso y creo que será la última nota que le pongamos a Viera porque todo apunta que se marcha. Para mí es un 3. No sé con qué número te quedas tú, para mí también es un suspenso. Pues un 4 para ti, se queda en un 3,5. Yo creo que cuando ha entrado, como dices, excepto el último partido contra el Málaga y aquel que siempre recordamos de Leganés, las otras veces que ha entrado, ha restado más que sumado al equipo. También hay que ver qué peso tiene en esto la decisión de Luis García o la obligación que ha tenido Luis García en meter a Jonathan Viera en ciertos momentos de la temporada. Creo que es de parte y parte, pero bueno, se ha visto que ya para el ritmo de ciertos partidos en segunda división no estaba Jonathan Viera, así que para mí también, en lo que es lo futbolístico de la temporada 25-26, para mí también es un descenso y se queda con ese 3,5. Pasamos rápidamente a los extremos. Mm, Ale García. Eh, para mí es una pedazo de temporada y de este final de temporada de Las Palmas, me parece que ha sido la lesión clave, el jugador clave que ha cambiado todos los planes de Luis García, por lo que venimos comentando durante todo el año. Cuando ha jugado Ale García, ha hecho ese trabajo de ser el extremo izquierdo, el carrilero izquierdo casi, que ha trabajado mucho en banda para que Clemente no tenga tanta responsabilidad, ayudaba a Clemente atrás. En el primer tercio, en la primera mitad de temporada, tuvo una facilidad para meter gol extraordinaria Ale García, que quizás después de la lesión ha venido a menos o fue a menos. Eh, pero para mí ha sido el jugador clave que ha faltado para que la estructura que había montado Luis García durante la temporada haya dejado de funcionar en el final de temporada. Eh, ¿Nota? para mí, por ser el año de explosión, porque lo ha sentido mucho, porque ha trabajado mucho, para mí es un 8,5 para Ale García. Sí, un ocho también le ponemos, o le pongo yo, se nos queda en un notable. Mm, fíjate tú, al igual que Clemente empezaba en un -50 en el mapa por aptitud, aquí empezaba Ale García en un -50 por un cúmulo de cosas. Incluso porque está aquí por ser alguien de la mano de, ¿no? O esos comentarios, ¿no? O si no era titular ni en el X, ¿cómo lo va a ser aquí y tal? De ahí, ¿no? Todas aquellas celebraciones del oído, del silencio, del yo estoy aquí y demás. Él era conocedor de ese tipo de comentarios y esa corriente que se pensaba en los aficionados. A raíz de ahí, el tío ha competido como el que más, ha peleado como el que más, le ha sido útil como el que más al entrenador, ha ayudado defensivamente a Clemente como el que más. Se me queda un poquito corto el sabor agridulce. Uno, las lesiones, evidentemente, el pobre. Y ese pequeño bajón, ¿no? De cara a portería, que quizás en parte fue a un sobrerendimiento goleador en el inicio de la temporada. Pero aún así, para mí, pieza clave para el futuro. De estos futbolistas que creo que he puesto la comparación otros años, o en otros momentos de la temporada, perdón, para traerte a un random de Burgos que te cobra 150.000 euros al año, pues tengo un tío de Gran Canaria que aunque no sea el más fino técnicamente, te va a correr y te va a sudar la camiseta y te va a cobrar lo mismo y encima tiene ese sentimiento de pertenencia que no tienes otros que te traes de fuera. Tal cual. Pejiño, que se despidió, ya, bueno, se da Mm. por hecho que no va a seguir la próxima temporada, acaba contrato. Su irregularidad, no solo esta temporada, sino por todo su paso en Las Palmas, es más que evidente, a pesar de que ha tenido momentos brillantes y otros, pues, de pejiñadas, ¿no? Para mí es un 4 claramente para el extremo de Sí, Barbate. yo creo que es de los pocos, como ya está todo dicho, yo creo que es de los pocos jugadores que no podemos decir tanto ya. Para mí también es un suspenso, un 4 porque último año de contrato, apostó por él Luis García, sabemos que es un talento
diferencial en esa verticalidad, ese desborde de primeras que tiene, ese golpeo también en seco que tiene. Y por las cosas que sea, pues no se ha podido dar. Y cuando ya llegas tantas balas gastadas, pues quizás lo mejor es cambiar de arma y ya está. Y otra cosa es mariposa. O sea, creo que ni él se va cabreado de Gran Canaria, ni la gente tan cabreado con él, sino más un poco de decepción, un plan, mira, pues ya está, ¿sabes? Sí, total, es que no hay más. El otro de los extremos que nos queda es Stanis Pedrola. No sé qué te parece a ti porque tengo que reconocer que a mí es un jugador que no me convence nada. No te convence, hostia, esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Venga, sigue, espera. Pues dale con la nota. Para mí es un 5, ha aportado en momentos, pero creo que ha sido muy regular, no ha terminado de tener siempre ese desborde que se supone que tiene que traer y que se le espera. A mí, por ejemplo, el último partido en Málaga no me gustó nada, creo que estuvo muy fallón y sí, le metió intensidad, intención de ayudar en defensa, de trabajar mucho y demás, pero luego creo que no estuvo acertado en esos regates, en ese ser el jugador desequilibrante que tiene, que juega por banda. A mí es un jugador que no me ha entrado nunca por el ojo, más allá de que ha tenido alguna que otra buena actuación, sobre todo su primer día en Zaragoza. Y como te digo, le pongo un 5 porque, te digo, creo que es que no me ha entrado por el ojo y ya está, pero no, y no me produce ninguna sensación o reacción positiva su juego. Vamos. Yo le pongo un 6,5 y ojalá, o sea, y lo digo abiertamente, quiero que sea la apuesta por el cual el club, si hay que pagar un dinero, sea por un tipo Stanis Pedrola. ¿Qué pasa? Que cuando Las Palmas cayó en lo lineal para mal, en el bache, un jugador de las características de Pedrola está más en el bache. Pero cuando Las Palmas reflota para arriba, un jugador de las características de Pedrola está muy arriba. Eh, Va un poco en contra el sentimiento este de Ricky Rubio de never too high, never too low. Pues él es todo lo contrario. Él cuando está high está muy high y cuando está low está muy low. Eso es lo que hay que afinar. Pero en cuanto a talento, decir, dámela que me la fumo para bien, sin duda en las bandas, sin duda es el talento diferencial sin ninguna duda, ¿eh? Y creo que eso también Luis García lo nota y creo que dijo, le estoy dando tiempo a Pedrola por esto y por esto, ¿no? Y cuando se entonó no se equivocó el asturiano con él. Me parece uno de los llamados a apostar por él si lo considera la directiva. Otro de los que se ha puesto en verano, que no tuvo participación en liga y que salió cedido, fue Adán Arbelo, que se va a quedar sin nota porque es Sin que nota. solo lo vimos el partido de Copa del Rey. Y pasamos a los cuatro delanteros más los tres que se fueron en invierno. Empezamos por bueno, José Rodríguez, creo que se ha dicho todo de él, nos ha callado la boca, se ha ganado mm, tanto la renovación con las Palmas como las posibles ofertas que se hablan de él para jugar en Primera División la próxima temporada. Eh, como te digo, la mayor sorpresa de la temporada sin ningún tipo de duda, y el que ha tirado al carro en muchos momentos. Para mí es un 9 un 9. Y vas a decir 9,5. Ay. Sí. Yo le pongo un 9,5 y rosa al 10. No se puede por la perfección, pero es una temporada de matrícula de honor para el bichito. O sea, es que es surrealista esta frase porque la piensas en agosto y es surrealista, pero, pero es que él nos ha demostrado que a veces no tiene ni que creer nadie en él si él cree en sí mismo. Y eso lo ha transformado cuando entendió su estado. ¿No? Cuando pasó de aquellos autopases y aquellas cosas raras en los meses de septiembre, octubre, cuando entendió su rol y sobre todo, como tú muy bien decías, se adaptó a ese killer de área, ¿no? A ese, ya no pico tanto al espacio, sino ahora dámela al pie que yo me la fabrico. Fue el jugador vamos, referencia y jugador bandera y en el cual todo lo demás, todo el ataque de los amarillos se entendía vía ese. El órdago que le lanzó a la directiva es más que lógico, se lo merece, se merece y está justificado ese órdago de GC para una renovación. Y así como otros años no pensaba vestir la camiseta o no sabía si seguir vistiéndola,
este año el que quiere seguir vistiendo la camiseta es ese, por lo cual el balón pasa a la directiva y más que merecido un sobresaliente de la temporada de ese Rodríguez, que encima llorando entre lágrimas en la Rosaleda. Taisei Miyashiro, entre su adaptación, el tiempo de lesión y demás, y que luego después de la lesión se ha quedado un poquito corto, yo le voy a poner un 6, pero realmente no es una nota que sea muy significativa porque creo que le hemos visto poquito para poder sacar mayores conclusiones. Sí, un 6, 6,5 se debe quedar de nota. El impacto que tuvo fue tan positivo que después verlo no tan fino después de la lesión no bajó un poco el suflé con él, pero sin duda sin duda es el fichaje de invierno que mejor cayó en Siete Palmas. Totalmente. Sandro se queda sin nota, tres participaciones que no llegan creo que a 20-25 minutos, Pero lesionado suspenso, todo ¿eh? el año. O sea, sin nota, pero feeling de suspenso porque, joder, no hemos visto a uno que era Creo, un líder, tío. Sí, pero creo que no ha estado físicamente para hacer nada y luego, por lo que habla Luis García, luego ha estado implicado mucho en el día a día y demás con el vestuario. Entonces, pero te digo, no se puede quedar con nota porque creo que cuando estuvo, lo poco que estuvo, iba igualmente lastrado físicamente. Sí, es verdad. Iker Bravo, para mí es un cero. Y, Hostia. y hay poco más que... O Ni- sea, a día de hoy, después de sus 6 meses en Gran Canaria, todavía no sé si es zurdo o diestro. O sea, uno de estos en clase que da el examen sin poner el nombre, ¿no? Sería Totalmente. eh, decepción, bueno, 0 goles, ¿no? Yo no recuerdo, Cero tiros, diría yo. o cero, muy, muy escaso la sesión de Iker Bravo, de uno de los futbolistas con más potencial de las categorías inferiores de España, que por los motivos, aquí sí que creo, y aquí voy al jugador, por sus motivos, no ha querido estar en la rueda de Luis García ni del equipo desde el día uno. O sea, sensación de que venía a hacer su guerra, déjenme, yo voy aquí a mi rollo, tal, estoy aquí y poco más, ha contribuido muy poco y es uno de esos ejemplos que, joder, le quitas huecos y minutos a un Elías Romero, que por ejemplo te hubiera dado todo lo contrario, tío. Sí. Número, nota. Un uno por limpieza, como diría, como diría un compañero mío. Y bueno, rápidamente, los que se fueron en invierno, Jaime Mata, también le vimos súper poco. Es que no sé ni siquiera si ponerle nota, pero bueno, Nah. eh, nada, Jaime Mata nada. Marc Cardona tampoco, que no se contó incluso menos con Marc Cardona que con Jaime Mata. Y Milos Lukovic, esa salida sorprendente Mm. en invierno, a mí lo que jugó tampoco me terminó de convencer y era lo único que tenía Las Palmas en ataque. Le voy a poner un 5 por esas dudas de que una temporada entera cómo hubiera sido con Milos Lukovic en la delantera de Las Palmas. Yo un 3 quizás. Joder, yo cuando le vi en el Córdoba, con lo del Córdoba celebrando con las flechas, digo, no puede ser, me voy a enamorar otra vez, se me va a revolver algo. Pero después fue como un masazo el hecho de. Primero el masazo aquel, el episodio del escupitajo, esto te desmorona un poco, y ya después cuando se corta la sesión como que no te lo esperas, ¿no? Quizás porque había esperanzas depositadas en él podía haber sido un buen acompañante en el ataque para esta versión de GC. Y acabamos con Luis García, si te parece, y así cerramos este espacio y ya luego pasamos a todo el debate. ¿Qué nota le pones a Luis García? Yo le voy a poner un 6,5 y voy a hacer el mismo comentario que he hecho en otros episodios. Creo que le ha dado una competitividad al equipo y un ser lineal que hizo que se perdieran pocos puntos con los equipos de abajo y que fueron equipos muy fiables, pero que le faltó tener un poquito más de cintura para ese plan B del que hablabas tú y demás, para cambiar partidos y ser capaz de leer un poquito mejor y de buscar otras alternativas. Por tanto, 6,5 ha potenciado jugadores, pero creo que por momentos también se ha quedado bastante corto y con unas decisiones un poco cuestionables. Sí, yo un 6 de media, o sería mi nota, que creo que con las armas que le ha dado ha intentado exprimir la naranja al máximo, no se ha dado
Y creo que la nota más negativa está en todo lo que no ha apostado ni ha arriesgado. Creo que ha sido a veces muy seguro atrás de no querer arriesgar y demás, y eso no le ha venido bien. No ha habido plan B y a la postre tampoco ha habido ascenso. Pues hasta aquí las notas y pasamos al debate y a la actualidad amarilla. Pues notas puestas a esta Unión Deportiva Las Palmas y damos así el carpetazo a una temporada que, bueno, como anécdota y como media de todas las notas que nosotros hemos puesto, nos sale en total un 5,8, o sea, raspando el bien, que bueno, creo que es un poco lo que todos hemos sentido, ¿no? En esta temporada se han hecho las cosas medianamente bien, más allá de que a algunos les guste más o menos quién dirija, quién decide y todo este tipo de cosas, pero no se ha terminado consiguiendo el objetivo o el deseo de muchos que era ese ascenso. Así que, como digo, eh, con este balance de todas las notas de jugadores y demás, pues cerramos o damos carpetazo a la temporada 25-26 y ya abrimos la 26-27, que bueno, como decía antes, hasta 30 de junio realmente todavía no se abre mercado ni nada, pero bueno, ya se tiene que empezar a tomar decisiones. Y Miguel, la primera que tiene que tomar Las Palmas es el tema de la continuidad de Luis García, o Luis García es el que tiene que determinar si quiere seguir en el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas. No sé a ti qué te parece el que todavía no se haya oficializado martes 16 de junio que estamos grabando este episodio, la continuidad del técnico de la Unión Deportiva para la próxima temporada. Si hay que jugársela, diría que eso está prácticamente, salvo revés de la sartén, está prácticamente cerrado. Es mi sensación, pero que quizás por timing le viene mejor no serlo oficial o no serlo público. Tan reciente, con la herida de caer en Málaga, tan reciente. Mm, a ver cómo cogemos esto. ¿Tiene cosas que mejorar, Luis García? Por supuesto. Ahora bien, si la continuidad es para saber que le vas a dar armas para que ese proyecto, al igual que pasó con Pimienta, una vez te quedaste a las puertas, la segunda, el segundo round, ¿no? La segunda temporada fue la de subir. Si eso lo quieres aplicar con Luis García y es efectivo, adelante. Pero también ahí le pones un poco la presión a Luis García de que, oye, partido donde no has tenido lo que hay que tener para hacer que cambios tácticos, tenlo. Si quieres pedir un jugador que tal, hazlo. Si te tienes que adaptar con un juego que te ha traído, hazlo. O sea, creo que ya los tiros y aflojas van a ser ya más evidentes esta temporada que no está, no sé si piensas igual que yo, que ha sido un poco en plan, conozcámonos, ¿no? En plan, esto es como cuando conoces a la muchacha, que te vas a ir conociendo un poco y ya, vale, ahora vamos en serio y estos son mis límites, estos son los tuyos y vamos a partir de ahí a intentar construir algo, algo que funcione. Sí, sobre todo, muchas veces el discurso de Luis García ha sido, bueno, yo me adapto a lo que me ponga el club para trabajar y a partir de eso trabajo. A mí me gustaría que si se le da la opción a Luis García de continuar, que sea un poco con jugadores y con una plantilla que esté bajo su mano, es decir, que pueda tener decisiones y que pueda tener influencia en el mercado de fichajes, porque creo que es lo importante para que cualquier entrenador se sienta cómodo en cualquier plantilla. Más allá de que hay que seguir unas ciertas normas dentro de la visión que tenga el club, ¿no? De futuro, pero a partir de ahí, oye, si hay que hacer un esfuerzo, pues, oye Luis, ¿qué prefieres? ¿Que hagamos el esfuerzo por este central o que nos centremos más en este extremo izquierdo? Pues ese tipo de cosas creo que sí debe tener mucha más... Sí, ese rol de ahora, ¿no, Sergio? Que cada vez el entrenador está más inmerso en la dirección deportiva o va más a la par del, del Monchi de turno o del Pepito Pérez de turno, ¿no? Y creo que eso nunca se ha dado en la isla. Siempre, o este es un fichaje de Miguel Ángel o de Luis Helguera, toma, haz tú lo que veas con él. Quizás a lo mejor ahora la tendencia que vemos en el fútbol es
yo soy Luis Helguera y yo me siento antes de firmar a un jugador, me siento con, con Luis García y vemos las opciones. Que entra, bien, que no entra por tema económico, vale. ¿Es un fit para la plantilla? Sí, no, pero ya que trabajen a la par. Y eso se vio claramente que Benedetti, por ejemplo, no trabajaron ni a la par. Exacto, no, no. Y más nombres. Y al menos que Luis García cambie un poco el discurso y que sea una plantilla, o sea, que no sea a mí me ponen los jugadores y yo los entreno, sino oye, he tomado ciertas decisiones y ahora sí tengo una plantilla que quiero para proponer el juego que a mí me apetece. Te digo, creo que esto tiene que ir siempre hilado o muy pegado a la visión del club, a la estructura del club como tal, porque sabemos que si las cosas van mal, Luis García se va y viene otro entrenador, eso es así, porque es Ujú. el fútbol. Pero bueno, dentro de seguir una línea, creo que al final tiene que estar todo un poquito más de la mano de Luis García, es lo que me gustaría ver a mí. Luego te planteas otras opciones y bueno, pues mm, ver el regreso de Pimienta estando ese en plantilla me parece complicado, que creo que es el nombre que todos desearíamos. Y no sé cómo sería la reacción de una vuelta de Pimienta a la isla, Pero el Girona está ahí porque por es el medio, nombre ¿no? así. Está Sí, ahí. sí, sí, por eso. No, y Mallorca también. Y al final se ha ganado el que son en muchos más nombres. Y tampoco hay muchas más opciones, sabiendo que se supone que Der Sarabia no quiere seguir entrenando, Ese es el porque nombre. sería el más jugoso, el más, bueno, el más apetecible para Las Palmas. Y sería un movimiento raro que Der Sarabia decida no continuar en el Elche y que acto seguido, en el mismo verano, decida coger el proyecto de Las Palmas. Sería bastante extraño que se diera ese movimiento. Por tanto, a mí también me hace pensar que todos los caminos llevan a Luis García. Eh, Pregunté el otro día y no me quisieron decir desde el entorno de Luis García nada con respecto a ninguna renovación ni a ninguna, vamos, a nada sobre su futuro. Me dijeron que no hacían valoraciones, así que no tengo nada de información acerca de cómo están ahora mismo las negociaciones o en qué punto pueden estar esas posibles negociaciones. Yo pienso que es más oficioso que oficial, pero que ambas partes están esperando aún y si pasa algo, ¿no? A lo mejor y si le ofrecen algo mejor a Luis García o si, por ejemplo, a todos nos viene el nombre de El Sarabia, el motivo es que él con su mujer no ha estado estos 2 años disfrutando y demás. Si cabe un escenario de, oye, mi mujer y yo no, estuvimos encantados en Gran Canaria con mis hijas, mis hijos, esto y lo otro, vamos, ese vamos quizás puede cambiar un poco la partida. O ese vamos desde la familia, porque esto al final, por mucho que digan los entrenadores, los futbolistas, esto, si la familia no está cómoda, se le hace bola más a cualquiera. Si a lo mejor dice que la familia está mejor en otro lado y el proyecto que se le abre en otro lado, oye, puede ser una vía de escape. Estaba la del Elche y el Elche tiene sustituto, que es el técnico argentino, ahora no me acuerdo el nombre, ahí se cierra una puerta, pero no sabemos si puede haber otra alternativa. O sea, creo yo te diría 99,8, 99 y poco de porcentaje que sí, pero un uno puede cambiarlo todo. Sí, y no me parece un detalle menor que, como anunciaba Francis Mata, Miguel Ángel Ramírez vaya a hablar el lunes 22, después de la final de ascenso a primera, porque quizás ahí se activan o se desactivan ciertas posibilidades, depende de qué equipos se mantengan en segunda, qué equipo ascienda y demás. Quizás por ahí van los tiros y hasta ese día 22 no tengamos ninguna confirmación oficial, por pensar cosas y porque al final creo que tú también lo dices bien, eh, ambas partes están esperando a ver qué pasa, qué movimientos hay en un tablero de entrenadores que esta temporada se va a mover muchísimo, y a partir de ahí pues esperar movimientos para dar el paso acertado por las dos partes. Ya lo último y pasamos, Sergio. Para mí el tablero lo marca Iván Ania del Córdoba, el técnico del Andorra y si alguien quiere, pese a que renovó con el Málaga, a Funes en primera o no. O un escenario un poquito más así.
según cómo muevan la ficha esos tres, porque ya se ha hablado que la Almería si no sube, evidentemente si no sube, Rubi se va, está más que cantado, y que se fijan en el técnico del Córdoba, previo a una subida de salario más que apetecible. Por eso digo, según cómo se muevan esos técnicos, según qué huecos queden vacantes, quizás el avispero se puede agitar ahí, ¿eh? Sí, y en primera el Rayo, por ejemplo, no tiene entrenador, Sí, ahí están esperando a que son, Arrasate, entre comillas. pero Mm, son esos tipos de perfiles que puede ser un entrenador de primera, pero que para un proyecto potente en segunda también puede apetecer, ¿no? Entonces, y creo que hay varios hombre, equipos más en el, primera que no tienen entrenador. no, y el banquillo del Mallorca, sin ir más lejos, un proyecto, joder, un Es proyecto verdad que de Michelis se fue, de sí, sí. Micheli se va para, a priori, para el Leipzig, oye, y que, Girona tampoco ha oficializado nada. claro, es que están esperando eso, o sea, según cómo ya, según qué pase este sábado, este domingo, no sé cuándo es el partido de la vuelta, mm, Sábado si no me equivoco. según qué pase en los juegos bueno, en el campo de la Almería, para no liarnos, ya se empieza a mover todo lo demás. Entonces, veremos qué pasa. Sí, creo que todo el mundo está, como dices, a la espera y a partir de ahí veremos qué pasa. Eh, rumores, mercado, Oh, vuelta a los orígenes. eso volvemos a Mercato, ¿te acuerdas, tío? Sí, 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 total, total. Em, Venga, vamos por las bajas, ¿no? Bajas, bueno, mira, metemos en el saco que bajas se nos viene a la mente. Clara, evidentemente, Mica Mármol. Barcia ya se sabe que el Legia se cae ese preacuerdo que había. Esto lo hablamos fuera de micros, ¿no? Claro, Las Palmas tenía un preacuerdo de 1,5 millones y luego, evidentemente, Las Palmas quería ponerlo a la venta, ¿no? Para ganar 3 millones más, 2 millones más o la cantidad que sea. ¿Qué pasa? Que hay un posible, según estuvimos leyendo, un posible interés del Celta, y aquí fue lo que hablamos, de viene el Celta al Legia, toca la puerta. Yo te doy 1,5 pero te meto bonus porque estoy en UEFA, creo que está el Celta. Si juega 10 partidos, 5 partidos, si clasificamos, tal, toma más dinero. Y eso Las Palmas, evidentemente, no lo puede hacer. De hecho, si Las Palmas revendía a Barcia, seguramente era porque por la vía esta de cláusulas y de puntitos de estos de contrato, se iba a ganar ahí las perras la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, ahí ya se nos va. Eh, Más nombre, Viera baja, Pejiño se va, Dinko Orcas a priori es un portero por el cual van a llegar ofertas desde sí, Italia. bueno, vamos a decir que las bajas por finalización de contrato son Caro, Mica Mármol, Barcia que acaba la sesión. Benedetti acaba la sesión. Loyo Diz está ahí en duda, parece que va a renovar, pero acaba contrato este año. Sandro Amatucci acaba GC. la sesión. Jonathan Viera se va. Pejiño acaba contrato, como estabas diciendo. Stanis acaba la sesión. Veremos si lo termina comprando o no Las Palmas. GC acaba contrato. Sandro, como dices, acaba contrato. Parece que se le va a dar una segunda oportunidad, según publica La hoy. provincia. Y sí, Miyashiro e Iker Bravo, que también acaban su sesión. Y no creo que ninguno de los ¿Qui- dos. ¿Quién se queda? ¿Sí? ¿Acabas antes? ¿Quién se queda en el Fua. banquillo, en el vestuario? Bueno, igualmente tienes nombres, tienes a Clemente, que yo creo que te vuelvo a decir lo mismo. Si te llegan 5 millones, equipo random, Sí, no, pero que, quién va a comprar por 5 millones a Clemente? Nadie. o no, pero te viene un equipo random, de estos que se clasifican a la ronda 2 de la Champions de ahí a Tomaviento, y no te extraña. Si no son 5 son 3 o 4. Yo te digo, no que vayan a venir, pero te digo que pueden aparecer en escena. Pueden aparecer, es una Lo realidad. que estabas diciendo tú, o sea, la única venta clara es Orca. Dinko Y Orca ya. seguro. Y Mm, Dinko Orca se habla de 10 millones, nah, ni de coña. máximo Si 7. le sacamos 5 o 6, Sí, me sí. parecen mucho. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Se queda Viti, se queda Herzog, se Sí, sí, queda, sí. ¿no?
Marvin, Alex Suárez, Clemente, Herzog, Viti, Pesolesi. Cristian, Pestolesi, Iván Gil, como decía antes, Loyodi veremos, Manu Fuster tiene contrato, Kirian, Iñaki, Iván Medina parece que va a ser la pretemporada con el Hmm. primer equipo, vuelve Cedeño, Ale García, volverá Dan Arbelo, que volverá a salir cedido porque poco futuro le veo en Las Ahí, Palmas por lo que ha demostrado. ahí metemos a Rafa Cruz también, ¿no? Yo creo que va a entrar en dinámica, no de primer equipo con dorsal, pero cerquita, ¿no? Yo entiendo que será apuesta del filial, aunque todavía es primer año juvenil, o sea que es muy, muy joven. Pero es Pero muy, bueno, muy bueno, sí. según... Es que creo que ya en el fútbol de hoy no, ni ya el No, sí, sí, DNI ni sí, se mira, sí. entonces Sí, sí, total. No, que va a ser pretemporada con el primer equipo seguro. eso es lo que me refería, eh, exacto, eso es. y que luego lo veremos ahí, pues, como han habido muchos jugadores esta temporada, entrenan con el primer equipo, luego juegan con el filial. Metemos también a Elías Romero, ¿no? Bueno, acaba contrato, yo leí que acaba contrato. Acaba contrato y a mí no me convence. Yo creo que es una Yo te digo, apuesta, para mí es una apuesta del de club, lo ¿eh? que de lo que he visto de filial, Pesolesi tiene que ser sí o sí seguro. Y me parece que los otros tres que yo veo que tengan más futuro en el fútbol profesional son Quillanes, portero, aunque con Adri Suárez, el fichaje de Adri Suárez es raro porque se supone que Quillanes es un portero de proyección y al final fichas otro de un perfil muy parecido. Y creo que Quillanes es de los que acaba contrato también este verano. Pero bueno, Quillanes lo veo futurible en fútbol profesional. Y luego los dos centrales por la capacidad física que tienen. Más allá de ahí, a mí Iván Medina, por muy bueno que sea, no me convence. Elías Romero no lo veo estando en el fútbol profesional. Y luego, pues lo típico, Arturo esta temporada no ha jugado. Johan, del que bueno, ha tenido un buen papel en el filial, tampoco Mira, lo veo explotando en el fútbol profesional. Eh, para mí, te digo, del filial, más allá de Pesolesi y Quillane, el resto, habría que esperar una explosión bastante fuerte del resto de jugadores. si acaban contrato, Airam, Elías, Johan, Javi Martínez, Sergio Viera, está ya debutado, Iván Medina, Brian Velázquez, Diego Martín, Adrián Tres Palacios, Nacho Nicolau y Kiane. Eso acaba. Entonces de ahí te salen... Más allá de Quillane, no me parece ninguna pérdida de que vayas a perder un futuro jugador de primera división. A día de hoy, que te digo que pueden explotar y puedes confiar en alguno para que explote, pero no Yo me creo, parece tampoco. yo bajo de mi punto de vista, en julio, agosto, Quillane, Elías e Iván estarán en la pretemporada. Sí, sí, puede Sí, ser. Y como estamos hablando, vuelta a la canariedad. Y en esa vuelta, pues entra madre mía. Raúl Lisuain, Jeff Betancourt. Parece que Andrés Bautista, jugador que haya disputado 6 partidos con el Leganés esta temporada, que pasó por la cantera de Villarreal y Real Madrid, que coincidió con Luis García en el Madrid C cuando era el Alcalá. eh, y que por ahí parece que van los primeros tiros de la Unión Deportiva en este mercado de verano. Aparte Sergio Ruiz, que parece que también estaría cerrado. Y otro nombre que tampoco ha salido mucho en la prensa de Gran Canaria, pero que sí lo he visto en alguna prensa de otros sitios de la península, y que me parece que estaba llamado y que está llamado a ser el recambio, el repuesto de Pejiño, que es Robert González, el exjugador del Betis, que ya estuvo aquí 2 veces cedido. Sí, mejor la primera etapa que la segunda, creo yo, pero que es un jugador que es un jugador apto, creo yo, para lo que pide Luis García. Del resto, Jefté viene, pero, o sea, si viene Jefté, hay que hablar con Olympiacos. Queda año y medio de contrato, según leí esta mañana. Hay un interés posible del Getafe, juegan Conference. Hay que verlo.
O sea, los dos posibles refuerzos que suena el Getafe para delantera es GC y Yefte. Sí, no lo sabía. O sea, No, lo de GC, lo de Gese no lo lo sabía. de GC, lo de GC lleva sonando varios meses y en estas últimas semanas ha vuelto a salir que hay una propuesta del Getafe para que vaya GC. No sé, me cuesta decirle al aficionado, con estos nombres vamos a intentar ascender. Me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho, 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 porque estás en esa línea entre jugadores sin proyección y jugadores pasados de vuelta. Salvo IFT, ¿eh? Salvo IFT. No Que me... tiene sus 33 años ya, ¿eh? Sí, sí, pero IFT tiene un impacto directo, o al menos el primer comentario, esto es muy de sensaciones. Cuando tú fichas a un tío, el primer comentario que se te pase por la mente y el único comentario limpio, por así decirlo, que el aficionado piensa cuando está IFT es, hostia, este tío mete goles. Antes de decir este es bueno, este es malo, lo que se le pasa a la mente es que mete goles. Si tú le dices, al aficionado de turno, dame el primer pensamiento que tengas sobre Andrés Bautista, con todo mi cariño y mi respeto. Hay un silencio ahí que dices tú, pues ni para adelante ni para atrás. El comentario de Raúl Lizoain, de todo menos bonito, quizás, ¿no? Mm, no sé, ¿eh? Repito, desde siempre el máximo respeto y el máximo compromiso, aunque el jugador se ponga la elástica amarilla. Me cuesta que con estos jugadores, el día 22 tengo fichado Pepito, 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 venga, ilusiónate. Más después cuando se la vas a clavar con el ascenso, con el abono y con el día del abonado contra el Tenerife. Me cuesta. Sí, sí, o sea, lo que suena a día 16 de junio es bastante... Pobre. sí. Es que estaba leyendo que no ha salido mucho. El Sporting de Braga, último equipo que se suma a la puja por Mica Mármol. Que se habla de Feyenoord, Olympiacos, Celta, Depor, Español y parece que Sporting de Braga también. Bueno, me acaba de saltar ahora en la página de Transfermarkt de Las Palmas, así que bueno que otro que se suma a la puja por Mika Mármol, que la temporada que viene pues, bueno, va a jugar en un equipo de primera división seguro. Con respecto a la próxima temporada, es que sin saber entrenador tampoco es muy sencillo empezar a barruntar cosas, pero que está claro que va a haber un giro hacia volver a traer canarios y demás, pues está claro. Tengo aquí... Ah, pero es que esto no va de eh, traer canarios, o sea, un segundo que te cortes, esto no va de traer canarios para decir, mira, tenemos gente de la isla que quiere, ¿no? Se llame Arana, se llame Jefté, Andrés, Raúl o mi tío Juan. Bajo mi punto de vista, cuando tú quieres traer jugadores canarios, es porque merecen estar en la plantilla, no por ser canarios, sino porque el entrenador confía en esos jugadores y que tengan un impacto directo. Y si quieres confiar en Canarios, confíalo desde la base, que no se te escapen los Jeremá y que no se te escapen los de turno. Total. No los traigas de re de vuelta, porque es que no es ni de vuelta, es de re de vuelta a intentar que triunfen ahora cuando antes no le di ni una pizca para que triunfen previamente. Y estabas en escenarios donde podías darle chance a jugadores en segunda división en la mediocridad absoluta tenían chances para que esos jugadores fueran importantes, cogieran confianza y apostaran por él. ¿Por qué salió el Pedri de turno o el Moleiro de turno? Aparte de que eran mega buenos y llamados a triunfar en la élite del fútbol. Porque en un cierto momento determinado donde no habían perras, confiaste en ellos y hubo un entrenador que dijo, mira, no me traigas al que viene de rebotado de primera división y que cobra un dineral. Aquí veo que hay un pibito con un potencial enorme, es canario, déjame confiar en él. Ya después, si quieren en invierno, me las apaño yo o te las apañas tú con las cuentas y con nuevos fichajes. Pero ahora déjame confiar en esto.
No, es que Andrés Bautista, ¿no? Claro, es que a lo mejor Andrés Bautista, en vez de ir rebotando por el filial del Madrid, del Alcalá, del Leganés, si le hubiera dado un cobijo y una confianza, hubiera estado mejor en la Unión Deportiva Las Palmas y hubiera sido más importante. Si Iñaki, el día de mañana, aunque no es ni canario, pero se me va, ¿qué vas a querer? Y explota, ¿qué vas a querer? ¿Traerlo de vuelta 10 años después cuando has tenido ocasiones de veces para confiar en Iñaki? Y se llame Iñaki, se llame Rafa Cruz, se llame Elías, se llame Pesolesi, que mira, con Pesolesi es que tiene toda la pinta, que si no confías ahora, te vas a arrepentir durante 10 temporadas en no haberlo hecho. Total. Es que, o sea, un internacional sub-19, o sea, que está en la órbita de la selección española, que está en la órbita de, bueno, de, de lo más top del fútbol juvenil español, Y, y que y en una categoría súper descompensada, porque si tú lo piensas, donde los que van a la sub-19 ya rozan semiélite, eh, Pesolesi tiene que destacar más en categorías muy pobres, en un fútbol base canario muy descompensado y en un filial de Las Palmas Atlético que te pelea por lo que pelea. ah, y a mí en muchos momentos me pareció de lo mejorcito del filial de Las Palmas, ¿eh? O sea, que ojo, cuidado. O sea, lo triste, y ya te doy la palabra y terminamos, lo triste es que tenga que venir uno de fuera a confiar en alguien que no se siente querido en casa porque no confían de él en casa. Eso es lo realmente preocupante. Ujú. Sí, sí, no, y a mí más allá de eso es qué proyecto se va a hacer. ¿Qué proyecto se va a hacer la próxima temporada? Porque ¿qué te aporta Raúl y Swain? Lo de IFT, pues mira, aquel año de Rubén Castro en Gran Canaria, ¿no? Cuando volvió, uno que sabes que te asegura goles si se siente en un buen entorno, pues te lo puedo llegar a comprar, además conoce la casa y demás. Pero volver a Sergio Ruiz, volver a Robert, es como, lo peor de todo es que parece que el proyecto es siempre el mismo porque siempre se vuelven a los mismos nombres. Y Luis Exacto. Helguera está renovado 3 temporadas más, si no me equivoco. Es decir, que vamos a seguir volviendo a lo mismo. Como curiosidad, em, me hice en una libreta que tengo, me he hecho una lista, de vez en cuando me meto en Transfermarkt y busco pues jugadores que acaban contrato y demás, futuribles o que me parecen que puede ser futuribles de Las Palmas. Eh, la verdad que no sé si las noticias o los intereses que han salido en prensa de estos jugadores para fichar a Las Palmas han salido antes o después de que yo los apuntara, pero bueno, es como un ejercicio que quiero hacer a modo un poco de coña este verano. Eh, Raúl Lisuain lo tengo apuntado desde el 2 de junio, Sergio Ruiz lo apunté el 3 de junio y Robert lo apunté el 8 de junio. Los tres han ya sonado para incorporarse a la Unión Deportiva Las Palmas y es que es bastante fácil hacer ese ejercicio porque es el plan y el proyecto de Luis Helguera, básicamente, y de Las Palmas, no solo de Luis Helguera. Después el tema está en... eh, mire, esto lo escuchaba esta mañana, lo leí esta mañana, perdón, de Monchi con el español. Y me parece que es muy interesante a los equipos que tienen la soga al cuello en cuanto a lo económico. Dice, la frase, el titular, lo que doy por seguro es que todo jugador que llegue será porque va a tener un retorno económico. Piensa tú, Sergio, y los oyentes, ¿qué jugador ha tenido un retorno económico tras una previa inversión, o entiéndase inversión por agente libre, como lo quiera llamar, en estos últimos años en la Unión Deportiva Las Palmas? O sea, ¿dónde está el trabajo en decir te traigo jugadores para el proyecto deportivo o te traigo jugadores, o sea, para el proyecto puramente deportivo, a lo futbolístico, o te traigo jugadores para fomentar un proyecto entero que se sustente? Es que ahí hay un error de fondo que, joder, parece que no se quiere evolucionar ni no se quiere ser valiente. Es que no estamos hablando de, pues mira, le voy a pagar un pastizal a Pepito Pérez de turno, a Sori Cava de turno, pago 3 millones cuando no me los puedo permitir y fallo. No, joder, que quizás no te tienes que ir a esas ligas. O sea, vete, sigue indagando, sigue indagando. Y cuando indagues bien,
móntate un buen equipo Helguera, que todo no sea Helguera Miguel Ángel, Miguel Ángel Helguera, traemos unos análisis y apostamos. Y Branco. Y Branco, vale, bueno, pero joder, que eres un club que no ha tocado. Ojo, que ¿Cuánto? la cuota de Branco hace 2 temporadas fue de Incojorcas al que se le va a sacar pasta esta temporada, así que. Pues entonces, quizás es porque con él tiene un ojo que los otros no ven, pero a lo que voy es, si yo tomo el 90% de las decisiones y veo que de retorno económico, ya que estamos hablando de negocios, tengo un 10% nada más, ¿qué jugadores he manido y he vendido? Joder, que quizás tengo que cambiar algo en mi metodología de trabajo. Es que hace Las Palmas, es que gracias a Dios, creo que era pequeñito y tú también, que la última vez que estuvo fuera del fútbol de élite, ¿hace cuánto? ¿20 años? ¿25? No lo sé. Que llevas casi dos 20 décadas. años se cumplen este año 20 años del ascenso aquel contra el Linares, que hace un par de semanas, o sea, hace un par de días se cumplió lo del gol de Nausé en Anoeta. Pues, pues si 20 llevas, años justo. si llevas 20 años con una solvencia económica y sin meterte en líos de deudas, de fair play y de estas historias, de tener que vender a tus mejores jugadores por 2 duros. Tío, ¿en qué momento en lo puramente deportivo se ha visto una proyección eh, eh, para yo traerme un jugador que evolucione y lo venda? Joder, es que entonces es muy complicado avanzar, tío. Muy complicado. Te lo juro, escuché esas Sí, palabras de sí, Monchi y es que tenía toda la razón, tío. sí, total, pero bueno, quizás Las Palmas no tenga esa fuerza ahora mismo, sobre todo en segunda, para hacer ese tipo Pero de es que, apuestas, ¿no? pero serio, es que el Castellón, con una base de datos, con un ordenador, ha traído jugadores que acaban la temporada y ya tienen una rentabilidad económica mayor y sin gastar ni la mitad. Para que tú veas cómo son las cosas, ¿sabes? A eso voy, a apuntar el ojo, optimizando las herramientas al máximo. Oye, no, claro, puede ser que 5 años seguidos, desde que estamos, yo creo que desde que nos tomamos la Unión Deportiva más en serio, cubriéndola a nivel profesional, 5 años seguidos con la misma idea. Se van 10, vuelven 10. De los 10, 7 son agentes libres. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Joder, es que de verdad tú no ves que algo está fallando, tío. Sí, 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 pero al final es lo que decías antes, como se piensa todo a nivel empresa, pues mientras la empresa siga dando dinero o no dando pérdidas, es como se busca. Y al final, pues se busca más el cuadrar económicamente todo que el intentar arriesgar o intentar cambiar algo a lo desconocido, ¿no? Sabiendo que lo conocido te está saliendo medianamente bien, a nivel empresarial, repito, pues de resto es lo que hay. Antes lo pensé y pasamos de temas. Cuando sonó Andrés Bautista, ¿sabes a quién recordé? Sorpréndeme. Oscar Clemente, que me vino ese nombre a la cabeza, pero de primera. ¿Qué será de Óscar Clemente? Pues creo que estaba en el Cartagena, estaba con Benito esta temporada, si no me equivoco. No sé, Pues no, mira, hostia. No, pero vamos, te doy 5 posibilidades y no aciertas dónde está. un país random de estos, ¿no? Un Tailandia de turno, un rollo de estos, ¿no? Pues no, mira, jugó en el Cartagena el año pasado, cedido. Y esta temporada acabó contrato, estaba en el Levante, con contrato en el Levante, que ascendió con el Levante a primera. Y el verano pasado se fue al Grasshopper suizo. Anda, coño. A los Alpes, esto, a los montes. No sé, Sí, sí, sí. mi último repunte. Si después de una temporada donde te quedas a las puertas, crees que el impulso para seguir a las puertas del ascenso es con jugadores como, aunque sea fondo de armario, ¿eh? Es con jugadores como Andrés Bautista, Lisuain, etcétera. Quizás no te vas a quedar tanto a las puertas. Total, claves de cara a este verano, ya con esto creo que cerramos. Diría que primero, este fin de semana lo que ocurra con el Almería y con el Málaga y el efecto de dominó en cuanto a entrenadores, porque creo que es a lo que están esperando todos los equipos de primera y segunda que todavía no tienen el banquillo cubierto. Por eso, repito, creo que la clave de que Ramírez hable el lunes 22 y no ya esta semana. Eh, y a partir de ahí te diría que, sobre todo Las Palmas, por cómo se ha movido las últimas temporadas,
los cedidos de última o dos últimas semanas de mercado, jugadores que aspiren a jugar en primera, que se les cierren todas las puertas en primera y que tenga que empezar a mirar a los equipos que van a luchar por el ascenso en segunda, donde va a estar Las Palmas por historia y por presupuesto. Creo que será la clave también del mercado, sobre todo al final. Y el reajuste económico que toca este año después de no conseguir el ascenso, porque bueno, ya empieza a apretar un poquito más la liga y si te quedas un tercer año en segunda, ya sí que sí, el ascenso o el control financiero ya sí que se va a apretar mucho más porque tendrás menos posibilidades, ¿no? O menos posibilidades de gasto. Así que nada, hasta aquí esta primera temporada de Hora UD. Muchas gracias a todos por seguirnos y por estar al otro lado. Y bueno, les iremos contando noticias a lo largo del verano. Miguel, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ti y a todos.